Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos y el ciego a él le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Lo llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso
que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha, lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: cree. Postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Queridos hermanos que están a través de esta transmisión y los aquí presentes, estamos en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Este cuarto domingo la Iglesia llama Domingo de Letare en latín. ¿Por qué Domingo de Letare? Ustedes se dan cuenta que el día de hoy los que tenemos la oportunidad de tener al menos ornamentos de color morado o color rosa se utilizan. Porque se utilizan tanto en Adviento, un domingo de Adviento que se llama Domingo de Gaudete, de gozo, gózate, y este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma que se llama Domingo de Letare. ¿Por qué se llama Letare, Padre? Porque la antífona de entrada que nos prescribe el misal romano dice así: Letare Jerusalem en latín. Alégrate, Jerusalén. Letare significa alégrate. Y entonces, hoy, cuarto domingo de Cuaresma, se llama Domingo de Letare. Bien. En correspondencia con todo esto que escuchamos en la primera lectura del libro de Samuel, es un pasaje muy interesante, porque nos relata cómo el Señor le habla a Samuel, y no Samuel el que está aquí a mi izquierda, sino Samuel, el juez del Antiguo Testamento, le dice: levántate, toma tu cuerno y ve a la casa de Jesé. Y va a la casa de Jesé que estaba en Belén. Y unge, dice, con aceite, lleva tu cuerno de aceite para ungir a uno de sus hijos. Y dice la palabra que pasaron uno por uno. Pasó primero, dice la palabra, Eliab. Dice que era el hijo mayor de Jesé. La característica de Eliab, ¿cuál era? Dice la palabra de Dios que él era alto, robusto, ¿no? Dicen aquí en Perú, tenía sus coquitos, sus cuadritos, ¿no? Estaba alto, 1,80, básicamente casi como el padre Manuel. Y dice la palabra que lo vio Samuel y dijo: este ha de ser. Porque a veces pasa que nuestros juicios siempre parten de lo que vemos. No de conocer, sino de lo que vemos. Más de alguno de ustedes y yo hemos dicho esta frase: esta persona no la conozco, pero como que se ve que es. Pero no es que la conocemos, pero se ve como que es. Y emitimos juicios temerarios por cómo vemos a la persona sin haberla conocido. Y dice, Samuel pensó para sí mismo: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Y el Señor le dijo:
Samuel, no te dejes impresionar. No te dejes impresionar por su aspecto, dice, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. Y viene la frase lapidaria, dice, porque el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. ¿Qué significa esto? La primera lectura nos está recordando nuestra frágil naturaleza, que a veces nos dejamos llevar por la apariencia. O no solo la apariencia, juzgamos normalmente porque tal o cual persona actúa de una manera y decimos, esta persona es así, y la etiquetamos, sin haberla conocido, sin haberla escuchado, sin haber escuchado su historia, sin saber por qué pasó en esta circunstancia. No, ya, lo juzgamos y le ponemos una etiqueta. Este es así. Y dice la palabra que así fueron pasando los 7 hijos de Jesé, ¿no? Desafortunadamente, eso también pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno normalmente, voy a hablar muy concreto, en casos muy concretos, uno ve a la personita que va a predicarte la palabra y tú ves que es una persona sencilla, es una persona, hasta a veces la juzgamos porque es de origen indígena. ¿Qué me va a enseñar? Por favor, yo soy licenciado, yo soy médico, yo soy doctor, ¿qué me va a enseñar este, por favor? Recuerdo que menos apóstoles de la palabra hemos tenido esa experiencia, hermanas apóstoles de la palabra, sobre todo de origen indígena, ¿no? Le decían al padre Matuli cuando las primeras apóstoles de la palabra fueron a Italia, las primeras apóstoles de la palabra son de origen indígena. Llegaron a Italia y los italianos dicen, ¿cómo tú me vas a enseñar a mí? Por favor, tú eres indígena, ¿qué cosa vas a decir? Decían las hermanas, nos despreciaban, ¿no? Más de alguna vez le decían al padre Matuli, Padre Matuli, recoge basura. Porque veía a las hermanitas, en vez de decir, échale ganas, eran indígenas, le decían, échole ganas, en vez de échale ganas. No hablaban bien. ¿Qué va a hacer esta? No. Y el padre Matuli decía, sí, padre Matuli recoge basura, pero junta esta basura, préndele un fósforo, te incendia todo un lugar. Porque el hombre, como dice la palabra, ve la apariencia. Dios ve el corazón. Los seres humanos juzgamos. ¿Y cuánto no podemos aprender de personas que aparentemente no saben mucho, pero son sabias en el vivir y enseñan más que una persona que pueda tener muchos doctorados? Y así hizo. Samuel, fíjense qué interesante, incluso Samuel, un hombre de Dios, había caído en la trampa. Y eso pasa. El peligro de creer que porque somos hombres de Dios, vamos a misa, rezamos el rosario, somos hombres de fe, pensamos que somos infalibles, es decir, no cometemos errores. Y sucede que sí, cometemos errores. Y juzgamos equivocadamente a la otra persona. Falta un hijo. Y vean el adjetivo. Falta el más pequeño. El adjetivo más pequeño, qué interesante. ¿Por qué Dios hace surgir de entre todos al más pequeño? Porque Dios elige, siempre la opción del Señor va a ser los más pequeños. ¿Qué significa los más pequeños? Los que incluso para el mundo son nada, son basura. A estos prefiere el Señor, porque hay un corazón un poco más dispuesto, más abierto. Puede ser una persona rica, porque el dinero es secundario, y puede ser al mismo tiempo de los pobres del Señor, de los sencillos del Señor. Cuando uno se deja moldear, se deja llevar por el Señor,
sin llevar las apariencias, sin juzgar. Hoy el Señor nos reprende, usted y yo. ¿Cuántas veces no hemos juzgado por lo que vemos en el primer momento? Y algo que me ha llamado fuertemente la atención, cuando yo estaba estudiando el último año de la universidad en teología, nos fue a dar un taller una directora de noticias de una televisora en México, y nos decía, se han hecho estudios sobre imagen, decía ella, y decía él, del 100%, cuando uno ve a una persona, especialmente las personas públicas, del 100% de personas, dice, 85% de las personas se fijan en cómo te ves. ¿Estás peinado, no estás peinado? ¿Traes ropa planchada, no traes ropa planchada? ¿Qué tipo de ropa traes? 85% la gente se fija inmediatamente por cómo te ves. 10% pone atención a la manera en cómo lo dices, es decir, la pedagogía. Y dice, y solo 5% pone atención al mensaje que estás diciendo. Porque la gente somos muy visuales. Y eso pasa. Vean, esto le pasó a Samuel. En la segunda lectura, en concordancia con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero en la segunda lectura, en la carta a los Efesios, dice que hay que aprender a vivir con 3 cosas. Número 1, dice, si bien las cosas que ellos hacen en secreto, al ser probadas abiertamente, queden claro. Y dice, porque los frutos de la luz son 3 cosas. Los frutos de la luz son 3 cosas. Bondad, santidad y verdad. Lo bueno, lo santo y lo verdadero. El ser humano es bueno por naturaleza, pero desafortunadamente el ser humano a veces se inclina por el mal. Los frutos de un corazón sincero es lo bueno, lo santo, aquello que le permite aspirar a las cosas de la vida eterna. Y tercero, lo verdadero. ¿A quién le gusta la mentira? Nadie. Por naturaleza buscamos lo verdadero, aunque a veces usamos métodos mentirosos, que no es lo correcto. Por eso el Señor nos llama en la segunda lectura, en la carta a los Efesios, a levantarnos de ser y de vivir en las tinieblas. Un día renunciar a la vida que llevamos para aprender a vivir en la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes. Eso está para los que están durmiendo ahora y que están incluso en la transmisión. Despierta tú que duermes. Usted está viendo la transmisión y se está durmiendo, hijo de Dios. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Aprender a dejar que el Señor sea nuestra luz. Y el Evangelio, es interesante el Evangelio, un par de ideas del Evangelio. El ciego de nacimiento, que viene la pregunta, ¿por qué Jesús quiere curar a un enfermo de nacimiento? Tanto enfermo que hay, ¿por qué específicamente tenía que agarrarse un ciego de nacimiento? Y número 2, ¿por qué lo tuvo que hacer un día sábado? Sencillo, un día más, un día menos ciego, no pasaba nada. ¿Por qué no lo curó el viernes para quitarse de problemas? ¿Por qué no lo curó el domingo para quitarse de problemas? ¿Por qué Jesús decide curarlo un sábado? Para enseñarnos que el Hijo de Dios está por encima del día sábado. Está por encima de una prescripción humana. Nunca una ley humana, por muy buena que sea, puede estar por encima de la ley divina. Jamás. Y por eso dice, ¿quién pecó, Señor? Le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y dice Jesús, nadie, ninguno de los dos nació así. ¿Para qué? Para que se manifestara la obra de Dios.
Y viene la pregunta que si yo como cristiano, como sacerdote, como laico, como catequista, ¿cuántas veces no me opongo a que Dios obre en mi vida? Porque tengo mi manera de pensar personal, porque yo creo mejor así, porque yo veo mejor así. Y nuestra ceguera, muchas veces tarde o temprano, nos puede llevar al infierno, porque preferimos que nuestro plan prevalezca. Vean, dice, el Señor se sirve de signos sensibles. Otra idea interesante. Jesús toma lodo. El Concilio de Trento de 1545 al 63 decía, la naturaleza del hombre es tal que sin los apoyos sensibles no podría elevarse a la contemplación de las cosas divinas. Porque Dios, queridos hermanos, siempre para manifestar en la mayoría de las veces su gracia, que es invisible, se sirve de signos sensibles. Y el mejor ejemplo es los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, el agua para el bautismo, el crisma en la confirmación. Son signos sensibles. Lo que llamamos en sacramentos la forma. La materia son las palabras. La forma es el elemento material. Cuando el sacerdote nos ordenan presbíteros, nos ungen las manos, nos imponen las manos por la oración consecratoria. Es decir, Dios siempre se va a servir de signos. Al ciego hizo saliva y lodo y se los puso. Y le dijo, ve y lávate. Pero vean qué interesante. Dice, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. De manera indirecta Jesús le estaba diciendo al ciego, quiero que vayas y des testimonio. Lo envía a una piscina llamada Siloé, que significa enviado. ¿Y qué hace el ciego? Sin querer, después de quedar curado, va y empieza a dar testimonio de Jesús. La gente le pregunta, a ver, ¿cómo no eras tú el ciego? ¿No? Les decía ayer un hermano, el evangelio está como hasta para mandado a hacer para el Padre Manuel. Voy a tener que irme a una bendita piscina de Siloé a ver si ya quedó bien el ojo, ¿no? Poca fe. A veces falta un poquito de fe, Padre Manuel. ¿Qué le hacemos? Soy humano. Va a Siloé y le preguntan, ¿no eras tú el ciego? Sí, sí era yo. Nah, ¿qué vas a hacer tú? Era mentiroso, ¿no? ¿Quién te sanó? Y pobre también, no captaba del todo este ciego. Era ciego, ya no era ciego de los ojos, pero todavía el corazón como que todavía le faltaba. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Y quién es ese? ¿Quién sabe? No sé quién es él, pero él me curó. Él me curó. Y la idea, todavía imperfecta del Antiguo Testamento está en este hombre, ¿no? Y ahorita veremos por qué. Dice, me mandó, yo me lavé, no lo sé quién es. Pero ¿de dónde está Jesús? No sé dónde está. Él obró en mí y yo dejé que él hiciera. Dice la Biblia, pero los judíos no creyeron que era el ciego y llamaron a los padres. Ahí está la incredulidad de muchos de nosotros. ¿Cómo va a ser que Dios va a obrar en esto? No. No vas a poder. No. Míralo. No, no. No damos ni un sol por él, ni un dólar por él, ni un peso por él. No. Pero ¿cómo es que ve? Y vean qué triste la actitud de los padres. Y eso a veces pasa en nosotros. Una tercera idea, hermanos. ¿Cuál es? Los padres, cuando se les pregunta, ¿es tu hijo? Sí, pero ya está grandecito. ¿Y por qué lo había dicho? Porque sabía que era un día sábado y sabía
y tenían miedo de que los hicieran discípulos de Jesús. Se lavaron las manos. Y a veces esto pasa, que muchas veces no metemos las manos por los otros para arriesgar salvarlos. Y eso es triste, porque en la vida hay que aprender a tener lo que se llama amigos. Un amigo es el que es capaz de arriesgar la vida y mete las manos por el otro. Y muchas veces eso no pasa. En el Perú una palabra bien curiosa, pero voy a buscar traductor. Aquí en Perú decimos, él es mi pata. Traducción, mi compa, mi amigo, ¿no? Mi cuate. Todo el mundo tenemos patas, amigos, dicen aquí también causa, pero muy pocos tienen verdaderos amigos. Es fácil tener patas. Yo tengo dos. Es fácil tener cuates. Lo difícil es lograr encontrar amigos. Que uno pueda asegurar, este es tal mi amigo que yo sé que este amigo puede meter las manos por mí. No importa que se vengan todos encima, él es mi amigo. Y por último, dice la palabra del Señor, el ciego, Jesús escuchó que lo habían corrido del templo y dice, y Jesús lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego otra vez, pobrecito. No sé dónde está, dice él. Soy yo el que te está hablando. Yo creo. Dice la palabra, creyó en él, se arrodilló y lo adoró. Jesús dice, yo he venido a este mundo, dice, para que los ciegos vean y los que ven puedan, dice, queden ciegos. Es decir, yo he venido para que los que son nada para el mundo me conozcan. Y aquellos que dicen conocerme, pero desconocen a su prójimo, estos queden ciegos. Que el Señor nos ayude de Cuaresma a luchar para que entre nosotros haya este espíritu de auténtico amor, auténtica amistad. Y un día Él pueda permitirnos dejar de ser ciegos de corazón. Dejar de ser duros de corazón. Y que un día, muchos de ustedes y yo, somos elegidos para ser como este ciego, dar testimonio ante las personas, con el peligro de que al ciego le fue bien, a él nada más lo sacaron del templo, pero habrá otros que no los van a sacar del templo, que tantos cristianos que han sido asesinados por causa de Cristo. La pregunta es, yo, cristiano católico, ¿estaría dispuesto a dar la vida por Cristo? ¿O solo lo digo porque en mi ranchito no hay persecución? O por decir la verdad, no me van a hacer nada. Que el Señor nos ayude a dejar esta ceguera de corazón y nos permita